Imagina por un momento que sostienes en tu mano el billete de lotería más valioso del mundo, pero en lugar de papel, es una pieza de metal que ha estado escondida a plena vista durante casi 80 años. No es oro. No es plata. Y es una humilde moneda de un centavo, con el perfil de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, acuñada en un año específico, en un lugar específico, con un era tan sutil que la mayoría de las personas la gastarían en una máquina expendedora sin pensarlo dos veces. Hoy no estamos hablando de monedas antiguas polvorientas. Estamos hablando de un objeto que actualmente está valorado en el mercado en casi $1,000,000. $940,000 para ser exactos. Bailamos atarida lo que debería o sea que tu corazón es ya salir, es que podría estar en tu bolsillo ahora mismo, ven y se lata de monedas en tu armario, o en el cajón de tu cocina donde tiras el cambio al final del día. Permíteme plantarte una pregunta que detendrá tu tren de pensamiento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste una moneda de un centavo? No hablo de contarlas, hablo de morarlas. Probablemente has ignorado una pequeña fortuna esta misma mañana. Y ese es la paradoja de la riqueza invisible. Caminamos sobre tesoros porque no son programados para creer que el valor siempre viene en envoltorios brillantes o grandes denominations. Pero en el mundo de la numismática de alto nivel, del silencio es oro, o en este caso, cabra-wising. Estamos a punto de emprender un viaje al corazón de 1946, el año que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una era de transición en la cosa de la moneda de Estados Unidos. Un año que produjo una anomalía tan rara, tan esquiva, que los coleccionistas seriosos tiemblan al escucharla, el centavo de Lincoln Delaware 1946 sin marca de cica. Pero espera. Antes de que salgas corriendo a ver tu alcancía, necesito que te detengas. Porque este no es un simple cuento de hadas sobre encontrar un centavo en la calle. Esta es una historia de suspense con un giro peligroso. Verás, no todos los centavos de 1946 valen el precio de una cosa. De hecho, el 99.9% de ellos valen exactamente un centavo. Bueno, quizás 3 o 5 centavos por el valor del cobre. La diferencia entre la pobreza y casi $1,000,000 reside en un detalle microscópico, una fama flotante que convierte el metal ordinario en un activo de clase elite. Aquí es donde la ciencia forense se encuentra con el sueño americano. Para entender por qué una moneda sin una letra es tan valiosa, primero debemos entender el lenguaje secreto de la cosa de la moneda. Retrocedemos en el tiempo. Estamos en 1946. El mundo se está reconstruyendo. En Filadelfia, la casa de la moneda principal está produciendo cientos de millones de centavos. Pero hay una peculiaridad histórica crucial en Filadelfia, siendo la cica matriz, rara vez ponía una marca de cica en sus monedas en aquella época. Si encuentras un centavo de 1946 sin ninguna letra debajo del año, enhorabuena, tienes una moneda de Filadelfia. Produjeron casi 1,000 millones de ellas. Puedes usarla para rascar un billete de lotería, porque no te hará rico. Ahora, aquí viene el latido del misterio. Las otras dos cosas de moneda, Denver y San Francisco, si usaban marcas de cica. Una pequeña D para Denver y una pequeña S para San Francisco, justo debajo de la fecha. Si encuentras una S de San Francisco en tu moneda de 1946, detente. Valen más quizás 15 o 20 centavos en buen estado. Pero la verdadera fortuna, los $940,000, no están en la presencia de la S, sino en su aterradora ausencia. Aquí es donde la lógica se rompe y la sangre se enfría. ¿Qué pasa si encuentras un centavo que debía valer S pero no la tiene? Este es el punto de inflexión en nuestra narrativa de 3 actos. Hemos pasado de la ignorancia a la curiosidad. Ahora entramos en el abismo de la rareza.
¿Cómo es posible que una moneda pierda su marca de Zika? No fue magia. Fue un era humano gloriosamente caótico. Imagínalo escena en la Casa de la Moneda de San Francisco en 1946. El estruendo de la maquinaria pasada, el cala sofocante del metal fundido, la prisión de la producción en masa. En el proceso de preparación de los troquels, esos cilindros de acero que golpean el diseño en el cospol han trabajado comisión en era de pulido de proporciones milenarias. Pensemos en este escenario, un troquel destinado a San Francisco es idea. Han empleado en un intento de reparar una imperfección superficial, più la cara del troquel con demasiado viga, literalmente barrando la letra S. O quizás, una pequeña mota de grasa o suciedad obstruyó la cavidad del panzón donde se forma la S, impidiendo que el metal fluya hacia ese pequeño espacio. El resultado es una moneda que nació en San Francisco, con la composición metálica y el brillo de la Zika del oeste, pero que viaja por el mundo con la cara anónima de una moneda de Filadelfia. Y es una identidad secreta. Un centavo con un alter ego. Y es gracioso, ¿no? Poemas la vida buscando grandes gestos del universo. Una sinol, un relámpago, un bolito dorado. Pero el universo, con su sentido del humor macabro, esconde la riqueza transformadora en la desaparición de una letra de un milímetro. Y es la broma definitiva del cosmos. Te quejas de que el cambio te pesa en el bolsillo, y precisamente ese peso podría estar anclándote a una vida de trabajo cuando podrías estar en una playa en los Maldivas. Muy bien, concentrate. Ahora mismo probablemente tienes una lupa en la mano. Puede que hayas sacado un frasco de monedas. Respira hondo. Vamos a hacer una pausa técnica y luego volveremos con el suspense de cómo verificar esta bestia. Porque hay un peligro real que Dibs conoce antes de loma a un sabastido. El enemigo número uno del cazador de tesoros moderno es el falso amigo, el centavo alta du quimiciment. Hay estifados que toman un centavo comen de 1946 es conocido o herramientas de precisión, eliminan físicamente la marca de Zika para hacerla pesa por la rara. Si no estos informados, perderás tu tiempo y tu reputación. ¿Cómo los diferenciamos? La moneda auténtica no solo carece de la marca, carece del espacio donde la marca debería estar. Han estifada de una cicatriz, una perturbación en el flujo del metal. Un verdadero era de Zika es limpio, quirúrgico, como esa es nunca hubiera existido, porque el troco nunca la tuvo grabada profundamente. Imagina el silencio. La habitación se queda en silencio. Tu corazón late con fuerza contra tus costillas. Tienes la moneda. Tiene el cala correcto, van maran rojizo profundo y ataciopelado con destellos de brillo original mintiendo bajo una patina de décadas. No ves ninguna marca de herramienta alrededor de la fecha. No ves la sombra fantasma de una S. La inclinas bajo la luz. Nada. Y es invisible pero está presente como un fantasma de acero. Esta es la escena culminante del momento de la verdad. La pregunta ya no es si vale mucho dinero. La pregunta es, ¿qué harías con $940,000? Piénsalo. No es dinero hipotético. Es liquidez. Es la cancelación de una hipoteca de 30 años en un solo instante. Es la matrícula universitaria de tus nietos pagada al contado. Es mira a tu jefe directamente a los ojos y pronuncia esas dos dulces y liberadoras palabras renuncio. Este centavo no es un objeto de colección, es una máquina del tiempo financiera que te lanza directamente a un futuro de seguridad radical. Eso es lo que está en juego en este mismo segundo. La agencia quema la pantalla porque sabemos que existen, pero están desapareciendo. Cada año que pasa, estas monedas se pierden en incendios, en basureros, en el olvido.
Los coleccionistas los esconden en bóvedas oscuras, fuera de circulación para siempre. Cada vez que gastas un centavo sin mirarlo, las probabilidades se vuelven más salvajes. Estás compitiendo contra la entropía. Ahora, aterricemos ese avión de ensueño en la pista de la realidad. ¿Cuántas de estas monedas existen? Si bien la Casa de la Moneda no emite informes de eras, el consenso de los servicios de certificación como PCGs sugiere que los ejemplares legítimos y certificables del centavo de Lincoln de la 1946 sin marca de SICA, el verdadero era de San Francisco, y si pueden contar ese acaso con los dedos de dos manos. No estamos hablando de miles. No estamos hablando de cientos. Estamos en territorio de unicornios. La valoración de $940,000 que resuena en el mercado actual no es un número aleatorio. Refleja la última frontera de la escasez. Y es la cumbre de la pirámide de Vale. Está muy por encima de la moneda de 10 centavos de 1894 es o la de 5 centavos Liberty Head. Esto es una paisa de un centavo compitiendo con el valor de un diamante perfecto. Pero ¿sabes qué es lo realmente alucinante de esta historia? El mecanismo de defensa psicológico que tu cerebro está activando ahora mismo. Lo oigo. Eso nunca me pasará a mí. Esas monedas ya fueron encontradas. Y es el mismo miedo el que habla. Y es el miedo a la decepción disfrazado de cinismo. Destruye ese pensamiento. Alguien en algún lugar es el custodio actual de ese tesoro de 700 gramos, y es casi seguro que no tiene idea de lo que posee. Podría ser una viuda mea con un frasco de galletas en Iowa. Podría ser un joven que hiedó la pequeña calle de su abuelo y la arroyo en un armario. La riqueza radical nunca es democrática en su descubrimiento, febris al observador del que mira dos visas. Mientras nos dirigimos a la reflexión final, te dejo con un asatillo, una nota de suspenso para tu propia búsqueda en el mundo real. En que uno dejo la Casa de la Moneda de Filadelfia de ser la única modesta y en piso a usar la marca Pi. Y es una pista que te indica su honrera y es la ausencia de marca en los onos correctos. Pero ese es un documental para otro día. Ahora, el foco iris tú y la luz de tu cocina. Quiero que visualices la escena del tecedor profesional. La lámpara de escritorio está encendida. Los pinzas sostienen el borde de la moneda. El silencio y el sepulcro. El experto inclina la moneda. Primero examina los honores de Lincoln del trigo en el reverso. Luego mira la fecha, 1946. Sus dedos se tensan. Ajusta la potencia de la lupa. Busca la marca de SICA. El espacio vacío grita más fuerte que cualquier trueno. El tecedor retira la lupa y se quita los gafas y mira. Amigo mío, dice con la voz quebrada por la emoción contenida, esto no debería existir. Y se pausa, ese latido de silencio, vale exactamente $940,000. Sal ahí fuera y encuéntralo. Imagina por un momento que en el fondo de un cajón viejo, dentro de una lata de galletas olvidada, o incluso en el bolsillo de una chaqueta que no usas desde hace décadas, se esconde un bolito dorado. Un objeto tan pequeño que casi pasa desapercibido, pero con el poder eléctrico de transformar tu vida financiera para siempre. No estoy hablando de un billete de lotería. Estoy hablando de una moneda de un centavo. Pero no cualquier centavo. Hablo del fantasma de acero y cabra que mantiene despiertos a los coleccionistas millonarios por la noche. Una paisa que actualmente ostenta un valor de mercado cercano a los $912,000. Hoy vamos a desentrañar el misterio del centavo Lincoln Delaware 1948 sin marca de SICA.
Quédate hasta el final porque lo que parece era insignificante es, en realidad, una cicatriz de la historia americana. El último minuto de este video podría ser la diferencia entre comprar un café y comprar la casa de tus sueños. Para entender la magnitud de este tesoro, necesitamos viajar en el tiempo. No muy lejos, apenas al final de la década de 1940. Estados Unidos estaba en plena efervescencia de posguerra. Las fábricas que antes producían tanques y municiones volvían a rulla fabricando nivras y automóviles. Los soldados regresaban a casa, la esperanza flotaba en el aire, y el dinero corría por las venas de una nación renacida. Pero en medio de ese optimismo industrial, la Casa de la Moneda de Filadelfia estaba a punto de cometer un error silencioso. Un descuido tan humano, tan minúsculo, que se convertiría en una obsesión nacional 80 años después. Para quien no lo sepa, la marca de Zika es esa letra microscópica, casi invisible, que nos dice dónde nació la moneda. Una es para San Francisco, una es para Denver. Pero, ¿qué pasa cuando no hay absolutamente nada? Cuando nace en Filadelfia. La tradición, el orgullo de ser la cuna, dictaba el silencio. No la marca. En 1948, la matriz principal, el trocol que golpeaba el metal con la emigración de Lincoln, sufrió un desgaste peculiar. Y en ese desgaste, en esa erosión casi poética, se oculta la clave para que hoy estemos hablando de casi $1,000,000. Pero tengo que hacer una pregunta inquietante, y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Estás realmente preparado para reconocer un error que parece invisible? Porque el verdadero peligro no es no encontrarlo, el verdadero peligro es tenerlo en la palma de tu mano y no verlo o gastarlo en una barra de chocolate. Ahora viajemos al corazón de la bestia, al detalle microscópico que convierte el cobre en oro. Agarra una lupa y la tienes saca, porque aquí es donde la mayoría abandona. La mayoría de los motos mira el anverso y ve a Abraham Lincoln con su traje impeccable, la fecha 1948, la palabra liberty y el lema In God We Trust. Te du nomo. Una moneda que parece vela exactamente un céntimo. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Fallet en la parte superior de la fecha. Vies ese hombro de la parte del basto de Lincoln que apunta hacia el este. El trocol de 1948 en sus primeras versiones tenía un relieve tan débil en esa zona que el hombro parece desvanecidas, casi fundas con el campo de la moneda. Parece un fantasma. Si tú tienes un centavo de 1948 donde el hombro de Lincoln es robusto, puntiagudo y lleno de vida, sigo escuchando, pero no es el bolito dorado. Pero esa tu moneda tiene el hombro débil, casi pleno, a donde la línea se pierde como un susurro, siente. Respira hondo. Y aquí viene el giro cinematográfico que no debía venir. ¿Cómo es posible que una moneda con un error tan evidente haya sobrevivido casi 80 años sin ser detectada por los bancos? La respuesta es un asalto perfecto del destino. En 1948, la Casa de la Moneda estaba produciendo centavos a una velocidad alucinante. Los planchetas, esos discos de metal virgen, volaban por las máquinas. La calidad del control es bueno y digamos que no era la prioridad. Estaban reconstruyendo el mundo. A nadie le importaba un libre planeamiento en el hombro de Lincoln. Y te voy a contar un secreto que casi nadie se atreve a admitir en el mundo de la numismática de alto nivel. Muchos de estos ejemplos sobrevivieron precisamente porque la gente de la época los rechazó. No porque fueran valiosos, sino porque parecían sucios, gastados y defectuosos. Esta moneda está en mal estado, edición, y la guardaban en un bote de conservas. Esa psicología humana, ese rechazo instintivo a lo imperfecto, es lo que hoy te puede hacer millonario. Y es irónico, ¿verdad?
La misma imperfección que hizo que tu abuelo la apatara con desdén, y es la perfección que el mercado moderno persigue con desesperación. Hagamos una pausa por un segundo. Quiero que veas la pantalla. Quiero que sientas el peso de lo que estoy diciendo. Mientras yo hablo, probablemente un ejemplo de este centavo circulando en algún cambio de un supermercado, enterrado en una jarra de monedas en una venta de garage, o peor aún, a punto de ser fundido por un chatarrero que no tiene ni idea. El mercado actual lo confirma. En una subasta privada reciente, un centavo Lincoln 1948 sin marca de seca, con él era de hombro débil en un estado de conservación sublime, casi rojo como el día en que fue acuñado, ese líquido por una cifra que rozó los $912,000. 912,000. No es una estimación teórica, y es sangre en la pista de baile de los subastas. Y es el precio del desconocimiento contra el precio del conocimiento. Y ese cifra no es solo dinero. Y es libertad. Y es la hipoteca que desaparece. Y es ese negocio que siempre quisiste monta. Y sin embargo, hay alguien, en este preciso instante, usando una de estas monedas para rascar un raspadito de lotería. La agencia es real, no un truco barato de ventas. La agencia es que el tiempo y el ros destruyen el Vale. Cada día que posa en ese cajón, esa moneda es rosa con sus hermanas, raya, y pierde decenas de miles de dólares. Literalmente. El polvo es coro. Pero vamos al clímax de la identificación. No basta con el hombro débil. Si quieres jugar en la liga de los $912,000, necesitas el santo grial. Necesitas hablar del centavo y fantasma del 48. Existe una variante de este mismo era que eleva la obsesión al límite. En los ejemplares de Mer Vale, no solo el hombro es débil. El cabello de Lincoln sobre la oreja es un desastre. Apenas hay definición. Y es como es el grávido y si hubiera quedado dormido a mitad del trabajo. Y prepared para el mazozo emocional, la mayoría de los centavos de 1948 que vies en internet son falsos o son la variedad común. La variedad común tiene un cabello definido y un hombro puntiagudo. Vel un dólar, quizás dos esta brillante. La diferencia entre un dólar y un millón de dólares es literalmente un milímetro de relieve. Eso es lo aterrador y maravilloso. La barrera de entrada a la riqueza es tu capacidad de observación. Estás asustado. Deberías estarlo. Porque el miedo a perder la oportunidad es el motor que te hará levantar del sofá ahora mismo para revisar ese vieja alcancía. Imaginemos la vida más ala del hallazgo. Cierras los ojos y visualizas la cosa de subastas. La alfombra roja y la madera oscura, el mamulo de los compradores de élite. No se trata de vender un centavo por chetara. Se trata de vender un activo de grado de inversión. Los coleccionistas de alto poder adquisitivo, esos que compran arte y dinosaurios, han virado hacia las monedas raras. ¿Por qué? Porque una moneda no se deprecia como un coche de lujo. Es un pedazo de historia portátil, anónimo y libre de impuestos hasta que se vende. Sepa que tienes en tu posición un activo que supera al oro en rentabilidad y es un sabidón de adrenalina inigualable. El mercado de valores puede desplomarse, los criptomonedas pueden volatilizarse mañana, pero un era histórico de la casa de la moneda de 1948, encapsulado en plástico duro y con un número de serie de certificación, y es tan sólido como el acero. Así que, prefieres dormir con la volatilidad de una pantalla de trading o con la certeza de un objeto que puedes tocar. Y esa es la pose mental que los millonarios compran. Y si tú posas esta moneda, de los ti la comprarán a ti. Justo cuando crees que dominas el arte del centavo de 1948, déjame lanzar un cliffhanger que te dejará sin air. Existe un escalón superior.
An era dentro del era. ¿Qué podría decir dijera que hay una docena de estos centavos de 1948 que no solo tienen el hombro de bill, sino que fueron acuñados sobre un cospo de plata equivocado? Sí, de plata, como una moneda de 10 centavos. ¿Sabes cómo suena eso al que contra una mesa de mármol? Suena como un relámpago. Y es el era de transition impossible. Si tu centavo de 1948 no suena como cabra viejo apagado, sino que tintanía como una campanita de cristal, no lo limpies, no lo toques, no respires sobre él. Podrías estar ante una criatura mitológica que duplica el valor del que estamos hablando. Los compradores institucionales materian por ese país. Y es la diferencia entre sea milenario o sea leyenda. Pero esa historia, la del era de plata, es un laberinto tan oscuro que tendremos que explorarlo en otro momento. Ese es que te atreves a seguir buscando, claro. Ahora, aterricemos un segundo con algo de lógica brutal. Tú quieres vender. No quieres ser un acumulador. ¿Quieres el estilo de vida, realidad o simplemente la tranquilidad? ¿Cómo conviertes ese susurro de cobra en billets verdes? La trampa mortal es el limpiador de metals. Si te llevas ese centavo a un joyero aficionado o lo echas en líquido abrolantado para que brille most te cagas el valor. En el mundo de la numismática de alto nivel, el brillo original es una virgin vestal que si la tocas con química, pierde el 90% del valor en un segundo. No hay vuelta atroz. Y esa preciosidad de $912,000 puede desplomarse a 30,000 esta limpiada. Por favor, te lo ruego, no lo limpies. Y es como borrar la patina de un Rembrandt. ¿Quieres un truco profesional para no caer en la trampa? Métela en un sobre, escribe no toca, revisa SICA 48, y la vala a un qualificada professional directamente. PCGS o NGC. Ellos la encapsularán, lo blindarán y lo darán el pasaporte matemático del mercado. Ese plástico duro y es tu cheque en blanco. Para hacer este viaje, quiero que recuerdes la lección más poética y poderosa de este pequeño disco de cabra. El verdadero valor nunca está en lo obvio. Mientras miles de personas corren detrás de grandes fechas de billets o invierten en esquemas que no entienden, la riqueza real siempre ha estado escondida a simple vista, en el detalle ignorado, en la imperfección. Ese centavo de 1948 sin marca de SICA es la metáfora perfecta de la vida americana. La imperfección del sistema crió el era. El era crió el valor. Y ahora, el valor está esperando a que tú, que has tenido la paciencia de escuchar hasta el final, actus. No lo postas. El mercado está hambriento, los coleccionistas están envejeciendo y soltando sus fortunas buscando lina albums, y la oportunidad está flotando en el ita. Solta del sofá. Busca. Casa. Y tal vez, solo tal vez, mañana te despiertas sabiendo que el pedazo de metal olvidado en tu mesita de noche es tu jubilación anticipada. Si esta historia te aceleró el pulso,